El origen del barrio de bodegas de Baltanás es difícil de determinar. El año 1543 es la primera fecha conocida de la existencia de las bodegas, cuando se documenta la adquisición y tenencia del señorío de Baltanás por don Pedro de Zúñiga. La carta de venta se firmó en Valladolid el 21 de septiembre de 1543 y en ella se cita expresamente la existencia de las bodegas que más tarde pasarían a ser propiedad también de don Pedro de Zúñiga. El primer documento histórico conocido en el que se cita a Baltanás es del año 1033, por el que se otorga al monasterio de San Isidro de Dueñas la iglesia de San Miguel de la ciudad de Baltanás. Interesa reseñar la existencia del castillo de Baltanás. Este castillo se encontraría ubicado en la actual posición del barrio de bodegas. Hoy en día no queda ningún resto aparente de él. De origen medieval, fue construido seguramente por Alfonso III el Magno en el último tercio del siglo IX, época en la que expandió su reino y aseguró la línea fronteriza sobre el río Duero. La población de Baltanás se desplazó desde el castillo a una zona más llana, formando un pequeño núcleo amurallado en el siglo IX, junto a la actual iglesia de San Miguel. Más adelante, en el siglo XV, se extendió el núcleo hacia el este con una nueva muralla que cerraba y protegía el caserío y que tenía al menos 3 puertas: la del Sol, la de la Fragua y la del Barriuso. No queda ningún resto de aquel recinto amurallado que sabemos fue reforzado en el año 1475 para resistir el ataque de las tropas de don Alfonso V de Portugal, perdiéndose la batalla. Las bodegas pasarían a ser definitivamente propiedad de la villa de Baltanás unos años más tarde, a finales del siglo XVI. Esto fue posible gracias a una operación de cambio de suelo. La villa cedió al marqués, a cambio del cerro de bodegas, los terrenos necesarios para la construcción del convento franciscano de Santa Ana bajo su patronazgo. Se cree que este convento corresponde en la actualidad al convento franciscano de Baltanás. El barrio de bodegas de Baltanás es un increíble conjunto etnográfico único en Castilla y León. Es una gran montaña en pleno núcleo urbano, horadada por infinidad de bodegas. Cada una de ellas se sitúa en diferentes niveles, se excavan en profundidad o en superficie y adoptan incontables formas que, no obstante, tienen siempre elementos en común. Posee la asombrosa cantidad de 374 bodegas excavadas en la tierra. El barrio se compone de 2 cerros, divididos por la calle Soldadero. Históricamente, el barrio ha sido recorrido por 3 caminos: Camino de la Torre, Camino Alto y Camino Llano. A través de estos elementos principales se da acceso a caminos y sendas de menor entidad que conectan todos los accesos a bodegas, así como a los diferentes descargaderos para la descarga de la uva en época de vendimia. El cerro de bodegas está cubierto de un manto vegetal y a su vez está plagado de pequeñas construcciones que generan un paisaje lunar. Son las chimeneas, humeros,
zarceras y descargaderos o echaderas. En su conjunto, conforman el paisaje característico exterior del barrio. El frente de la fachada de la bodega está constituido generalmente por un cuerpo adelantado que conforma una línea edificada. Este frente de fachada está construido mediante fábrica de mampostería de piedra con algunos elementos de sillería en las esquinas. Los frentes de bodegas, cuando forman una agrupación, se adosan con los de las bodegas colindantes de manera que terminan conformando un frente de calle. Las chimeneas, humeros o zarceras son elementos de conexión con el exterior de las bodegas. Los podemos encontrar de sección cuadrada o circular, de mayor o menor tamaño en función de su uso. Los descargaderos o echaderos se ubican en superficie inmediatamente encima del lagar de la bodega y se usaban para echar la uva que caía directamente en el lagar. Las bodegas se configuran en varios niveles de terreno. Se van sucediendo comenzando desde la base de la montaña hasta el sexto y último nivel en la parte más alta del cerro. El espacio junto a la puerta de la bodega es un lugar de reunión, donde sentarse y conversar. La bodega tradicional posee un único hueco de acceso al frente. La puerta posee aberturas que permiten la ventilación de la bodega. Se intenta orientar siempre al norte para evitar la entrada directa del sol. El cañón de bajada nos introduce en las profundidades de la bodega. Es el elemento primero de la escalera previo a la zona excavada. El cañón se construye con muros laterales de mampostería de piedra y se cubre con roscas de pequeña mampostería de piedra mediante vigas de madera de enebro o con lajas de piedra. La bodega se compone de un cañón o sisa principal. Son naves excavadas directamente en el terreno. Son de proporción alargada y se cubren mediante bóveda más o menos apuntada o aplanada. Son espacios para el curado y reposo del vino, y en ocasiones están ocupadas por la viga prensa. También se observan pequeñas sisas, son oquedades, nichos que se utilizan para almacenar cubas. La cocina es un espacio que tiene habitualmente una chimenea o fogón y bancos corridos para sentarse. Es una dependencia generalmente pequeña, situada en una posición intermedia a lo largo del recorrido de la escalera, en un nicho lateral tallado al efecto. También podemos encontrarla al final de la escalera, en un lateral de la sisa principal o arriba, justo antes de comenzar a bajar la escalera. El lagar es un espacio donde se coloca la uva en una montaña.
Se monta encima el castillo, que es un entramado de madera para facilitar su prensado. La viga es una pieza de madera de gran longitud. Se conecta a un husillo que tiene un peso, la piedra. Del otro extremo se conecta al fondo del lagar. Se utilizaba la viga como brazo de palanca para prensar el vino. El husillo es una pieza de madera tallada con una espiral dentada. Se une en la parte superior a la viga mediante una tuerca de madera y en la parte inferior se une a una piedra que hace las veces de peso. En el proceso de prensado se hace girar el husillo y se va enroscando en la viga hasta que la piedra se levanta del suelo. El pozal es un pozo donde se almacena el vino procedente del lagar. Durante el prensado de la uva va soltando mosto dentro del lagar. Este se conecta con el pozal a través de un conducto. La pila es un elemento de recogida de mosto. Posee habitualmente una canaleta que discurre en el borde que conduce el mosto que pueda caer de nuevo al pozal. Una vez ahí se ha reconocido lo que es toda la bodega, pues se empieza a croquizar una especie de eje longitudinal y a partir de ahí naves laterales, lagar, merendero y demás elementos. 1,70 la anchura del fondo. Vale, este primer nicho está reforzado de adobe. La profundidad 1,47. Hasta el fondo de la bodega tenemos una profundidad de 14,10. 14, 10. Un respiradero, ¿eh? ¿Y este sí que sale arriba? Sí, sí. Bueno, pues desde el techo de esta bodega hasta el siguiente nivel de terreno, hasta la chimenea, tenemos 8,5 metros. ¿Y esto pudiera ser otro cañón? Tiene toda la pinta, es otro cañón. Tiene toda la pinta, es otro cañón de que está. Otra bodega. Tiene aquí un nicho y otro nicho, que se corresponden con este nicho y este nicho. ¿Qué quiere decir? Que eso a lo mejor estuvo tocado en su día. Esta es la más alta y luego hay 1, 2, 3, 4, 5 filas. La cultura del vino se remonta miles de años en la antigüedad. El hombre ha estado vinculado durante milenios al consumo de este producto. El desarrollo de la cultura del vino comienza cuando el hombre se inicia en el campo de la agricultura, cultivando, entre otros productos, la vid. Se cree que la vid se originó en Asia y se distribuyó posteriormente al resto del mundo. De esta manera, los primeros indicios que se encuentran son de origen mesopotámico, en el Medio Oriente del año 8000 a.C. Más adelante, es visible en muchas otras culturas, como la egipcia en el año 4000 a.C. y la cultura griega en 2500 a.C. Para que una bodega funcione, la puerta de acceso debe poseer siempre aberturas que permiten la ventilación de la bodega. Si se cancelan estas aberturas, la ventilación dejará de existir, aparecerán problemas de humedades y será inservible para la producción de vino. El aire que accede a través de la puerta se expulsa de la bodega a través de la chimenea o humero, que se ubica siempre alejado de la puerta, en el otro extremo de la bodega. Esto genera una imperceptible corriente de aire necesaria para garantizar la ventilación. En otoño e invierno, cuando la temperatura en el interior de la bodega es superior a la temperatura exterior, el aire exterior más frío y pesado entra por los orificios de ventilación, produciéndose mayores variaciones y bajadas de temperatura. En esta etapa, la influencia de la ventilación aumenta notablemente, aunque su importancia sigue siendo menor que la del terreno. La humedad interior se reduce como consecuencia del incremento de la ventilación. En primavera y verano, cuando la temperatura en el interior de la bodega es inferior a la temperatura exterior, el aire frío interior más pesado dificulta la entrada del aire exterior, reduciendo considerablemente la ventilación. Tradicionalmente, la aireación de la bodega tenía dos finalidades. Por una parte, facilitar el barrido del gas carbónico producido durante la fermentación del mosto y por otra, regular la temperatura de la bodega para que se mantuviera estable durante dicho proceso. El interior de las bodegas excavadas conserva un ambiente idóneo para la cura del vino.
El proceso de prensado comienza con la carga del lagar. La uva se vierte desde el descargadero, que está conectado en vertical con el lagar. La uva cae y se amontona en el lagar. Después, se procede a elevar la viga con la ayuda de un pastor, con el objeto de poder colocar la uva y montar encima el castillo, un entramado de madera que se coloca a modo de tapa sobre la uva y que tiene como fin transmitir la fuerza de prensado de forma uniforme. Una vez montado el castillo, la viga se libera del pastor y se comienza a girar la piedra en torno al husillo utilizando una palanca. Al girar la piedra, el husillo va enroscándose en la tuerca sobre la viga, como si de un tornillo se tratase, y en un momento dado, la piedra se levanta del suelo y queda suspendida en el aire. El peso de la piedra suspendida se transmite a través de la viga al castillo y comienza el proceso de prensado. Al ir prensándose la uva, la piedra va bajando, manteniéndose siempre en el aire. Este proceso puede tardar varias horas. La uva prensada va soltando el mosto en el lagar y a través de un conducto se va llenando el pozal. El mosto obtenido fermenta en la pileta durante un periodo que depende de la temperatura y la concentración de azúcar. Si giramos hacia la derecha, entre dos personas, la piedra sube hacia arriba y la prensa evidentemente va bajando, lo cual va prensando todo la uva que tenemos dentro del interior del lagar.